Aquí conversamos el porqué de nuestro comportamiento y la vida como la conocemos. Un espacio de preguntas y opiniones para entendernos y entender nuestra cotidianidad. Hablando de la mente, hablemos personalmente. Bueno, bienvenidos de nuevo aquí a Personalmente. Esperamos que estén muy bien, que se estén cuidando mucho en sus casas. Y hoy les queremos contar que vamos a hablar de un tema que resulta como esencial o básico, tanto en la psicología como en la vida en general, pues cuando hablamos también de autocuidado y de introspección. Ese tema son las emociones. Y antes de presentar a la invitada de hoy, me gustaría saludar a mis compañeros, a Juli y a Mari, y pues como siempre hacerle la pregunta del día. Juli, ¿cómo estás? Cuéntame cómo te ha ido. Hola Nata, muy bien, muy contentos de estar aquí nuevamente, pues pasando ya unos días muy fríos por esta situación que estamos viviendo aquí en nuestras casas, pero realmente estamos bien y con el ánimo de estar siempre con ustedes, señores oyentes, y también con ustedes, compañeros, y con la invitada de hoy. Qué bueno, Juli, me alegra mucho. Y la pregunta es, ¿tú crees que podemos controlar las emociones? Realmente, pues, esa pregunta es muy interesante ya que muchas personas buscamos controlar las emociones y es complejo porque la palabra indicada sería gestionar las emociones. Para decirlo así, las emociones es como una energía que se mueve en nuestro cuerpo y posiblemente nosotros, los seres humanos, somos seres totalmente emocionales, como racionales también, pero prima también la parte emocional donde posiblemente se mueven partes fisiológicas, nuestras reacciones. Entonces, habrá un momento en que nos pueda dar, para decirlo así, como rabia o ira, una situación y posiblemente yo reaccione de una forma que pueda afectar al otro o pueda afectarme yo mismo. Entonces, la manera de gestionar las emociones es que yo pueda sentir la emoción, por ejemplo, en un momento que alguien me gritó o en un momento de crisis o por un momento de la muerte de un ser querido, uno puede como gestionar la manera en que yo pueda ser consciente cómo puedo sentir la emoción, pero posiblemente expresarla o trabajar esa emoción en un momento en que ya pueda estar solo o pueda no afectar a alguien, porque las emociones nos hacen vivir una cantidad de factores fisiológicos que podemos mover en ese momento que las sintamos. Ok, me encanta tu respuesta. Y pues más adelante estaremos desarrollando un poquito más ese concepto. Y quisiera saludar a Mari también, preguntarle cómo ha estado, cómo te ha ido. Hola Nata, muy bien, aquí también pasando frío. Estos días han estado congeladísimos. Totalmente, sí. Y bueno, Mari, tu pregunta es, ¿cómo crees que se diferencia la emoción del sentimiento? Pues las emociones, digamos que son estados más efímeros, o sea, duran mientras está pasando la situación que las provoca, ¿sí? Mientras Ujú. los sentimientos son más duraderos en el tiempo y pensaría yo que por lógica entonces están ligados a cosas que duren más en el tiempo, como quien dice una persona, no sé. En cambio, Ujú. una emoción puede estar más ligada al acto de una persona, o sea, que es algo que pasa y ya. Ok, perfecto. Súper interesante también ese concepto, que también, como la pregunta de Juli, lo vamos a estar desarrollando pues más adelantico. Y bueno, ya para dar paso, les quiero presentar a la invitada de hoy. Ella se define como una persona amante de la música, los animales y el cine independiente. Es psicóloga de profesión con profundización en el área clínica y también es docente en la universidad en donde nosotros estudiamos, aunque yo personalmente todavía no he tenido el placer de recibir clase con ella. Ella es Elizabeth Ponce y quisiera preguntarle cómo ha estado. Es un placer tenerte aquí y cuéntanos sí, cómo te ha ido. Bueno, muy buenas noches para todos, para Mariana, Natalia, Julián. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bueno, con mucho ánimo para la conversación que nos reúne en la noche de hoy. Sí, sí, es un tema, yo creo que muy básico, pero que necesita ser de mucho conocimiento, es muy importante. Y me gustaría que empezáramos definiendo el concepto de emoción, que tú nos cuentes qué son las emociones, para que tengamos todos eso como más claro. Bueno, mira, las emociones hacen parte de la supervivencia del ser humano.
a través de la emoción tenemos unas emociones básicas, o sea, tenemos que definir o diferenciar unas emociones básicas, ¿sí? Que son la rabia, el miedo, el asco, la tristeza, el enojo. Esto por mencionar pues algunas emociones básicas, que no son muchas. Y estas emociones son manejadas por una parte del cerebro que se llama el sistema límbico. Allí digamos que se están suscitando o se están manejando todas las emociones, es decir, nosotros no sentimos con el corazón como gráficamente e históricamente o socialmente se nos ha enseñado, sino que sentimos con la cabeza, específicamente con esta parte del cerebro que queda justo en casi toda la mitad del cerebro para que podamos localizar. Allí están localizadas las emociones. Si nosotros no tenemos esas emociones básicas, pues efectivamente no podemos sobrevivir. Ejemplo, si yo no siento miedo, entonces perfectamente pues me podrían matar. En el mundo animal o en el mundo de la naturaleza ocurre lo mismo. Es decir, sobrevive en este caso el que perciba y el que tenga, digamos, ese discernimiento de hacer esa lectura de que puede estar en peligro. Otro Claro. caso, por ejemplo, para nosotros los humanos es el tema, por ejemplo, de supervivencia que no tiene que ver pues con el tema emocional tan directamente, sino indirectamente. Por ejemplo, cuando estamos sintiendo en la casa como un olor a gas. Entonces de pronto uno dice, se asusta un poco y entonces digamos que ese susto hace que vayamos a mirar o a la búsqueda es que de pronto hay una fuga y bueno, por este gas o esta fuga nos podemos intoxicar. Entonces, pues ya aquí entraría, digamos, en este tema de las emociones, entran a converger otras, digamos que otros procesos psicológicos básicos, si lo queremos llamar y si queremos entrar un poquito como en materia un poco más técnica, porque las emociones hacen parte de los procesos psicológicos básicos del individuo, es decir, es lo básico y lo mínimo con el dispositivo con el que los seres humanos venimos a este planeta o a esta experiencia terrenal, como la queramos llamar. Entonces, las emociones nos permiten movilizarnos, bien sea a la búsqueda, bien sea al escape, bien sea a la afiliación con otras personas, pues para poder también sobrevivir. Entonces, sabemos que solos no podemos sobrevivir, somos seres sociales, Sí. de pronto algunos más solitarios que otros, pero indispensablemente necesitamos del otro. Entonces, en ese orden de ideas a veces uno dice como que tengo que y siento cierto feeling y cierta atracción por tal persona, por tal sujeto que quisiera que fuera mi pareja y efectivamente entonces eso hace que allí haya un principio de descendencia misma y hace que esta especie humana sobreviva, pues porque hay cierto feeling, hay cierta afiliación a grupos sociales, afiliación a grupos sociales a estar con otra persona que me gusta y que de pronto yo quiero vivir la vida con esa persona y formar una familia. Claro. Entonces, son básicas, las emociones son básicas, son indispensables en todos los seres humanos. Enli, yo tengo una pregunta es con respecto a que hay personas pues que les cuesta identificar sus emociones. Por ejemplo, yo siento como una energía que se mueve en mí. He encontrado algunas personas que dicen como que, venga, yo no soy capaz de identificar las emociones o capaz de expresarlas, o a veces se sienten como decimos los psicólogos, la persona se siente embotada, para decirlo así, como que no sabe qué sentir o cómo expresarlo. Entonces, ¿qué puede estar pasando con esas personas que les cuesta identificar las emociones? Sí, lo que tú anuncias inicialmente, la dificultad que tienen las personas, los seres humanos, algunos seres humanos para identificar las emociones es normal. Pues digamos que es normal que suceda, ¿sí? En nuestra sociedad, pero no es normal que estemos como en esa condición, ¿sí? Ujú, O sea, sí. lo normal sería poder identificar las emociones y lo normal también sería poder, como lo decían ahorita al principio, poder tramitar las emociones. Entonces, para dar respuesta como a las dos preguntas que tú haces,
Pasa que estamos envueltos en este mundo moderno con tantas demandas y todo esto hace que efectivamente no nos conectemos con la emoción. El otro asunto que yo he identificado en mis consultantes pequeños, en niños, es que se les dificulta identificar, digamos, la emoción básica. Entonces tenemos que empezar por la identificación de emoción básica, entonces a través de las caritas, entonces esto es la tristeza, esto es la rabia, este es el enojo, ¿sí? Este es el asco. Y creo que, digamos que desde la escuela, desde las mismas familias, tenemos que empezar a hacer una educación de emociones básicas y no dejarlo como al libre albedrío, como que eso se da automáticamente en todos los seres humanos. Y resulta que estoy viendo pues que no se da automáticamente. Eso por un lado. Ujú, Por otro lado, socialmente, desafortunadamente, se nos ha acostumbrado, se nos ha enseñado a obviar la emoción o a reprimir la emoción, a guardar la emoción, a no contarla. Y pareciera que para la sociedad no fuere tan agradable y tan ameno que una persona esté llorando, por ejemplo, o esté sufriendo. Entonces empiezan por decir algo cuando se termina una relación de pareja, entonces las amigas le dicen a la amiguita que terminó la relación, no, pero no llores, no, pero demuéstrale que tú estás súper bien, no, pero no vayas a derramar, no le vayas a demostrar que tú estás mal y no vayas a llorar. O por ejemplo, en las mismas familias, ¿sí? A ver, pero ¿por qué está llorando? No llore, no llore. Si llora, le pego, si llora, lo regaño. Entonces, digamos que socialmente lo que yo he podido ver a través del tiempo ha sido una no cultura y normalidad de la emoción, ¿no? Entonces la emoción tiene que ser vivida ujú. como un proceso normal del ser humano. Entonces yo a mis consultantes, por ejemplo, les digo, mira, cuando tú tienes ganas de comer o tienes hambre, ¿qué haces? No, pues voy y como. Bueno, cuando tienes sueño, ¿qué haces? No, pues voy y duermo. Bueno, cuando tienes sed, entonces, ¿qué haces? No, pues me tomo un vaso con agua. Ok, entonces cuando tienes ganas de llorar, ¿qué haces? Entonces muchos a veces se me quedan callados y me dicen, no, nada, me lo guardo, me disipo, me recreo en otra cosa. Bueno, y eso no debería ser así. No debería ser así. Deberíamos poder expresar tranquilamente y llorar tranquilamente, o porque también a veces, digamos que el discurso en las familias es, pero ¿por qué llora? Pero no llore. Ya listo, pero yo le doy tal cosa, pero no llore, pero no llore. Entonces pareciera que fuera muy angustiante ver a otro familiar llorando y para otras personas es motivo de rabia que otro ser humano esté llorando o que esté sufriendo. Entonces, desde allí no estamos dejando que la persona identifique, se conecte con su emoción, sepa qué es sentir esa emocionalidad, pues porque siempre el mundo moderno nos atrae con miles de distractores, ¿no? Es decir, estás mal, entonces hay esto para que estés mejor, hay este otro distractor, o sea, es como un centro, como una especie de centro comercial, no estando en el mismo centro comercial, pero el mundo moderno nos vende muchas cosas para distraernos y para mitigar y no conectarnos con la emoción. Entonces nos vende las redes sociales, nos vende los medios, hay un sinnúmero de marketing o de cosas por comprar y de ilusiones, por decir algo, en la compra están todas las sustancias psicoactivas. Entonces hay una venta muy grande para disipar precisamente y no dejarnos conectar con la emoción. Entonces creo que con esto respondo lo primero que tú refieres y el otro punto es que cuando estamos tan perturbados, porque la emoción nos perturba mucho, es como cuando tú lanzas en un tanque de agua una piedrita, ¿ya? O en un lago muy calmado, lanzas una piedrita y entonces se hace una gran onda, una onda muy grande. Eso sucede con la emocionalidad, entonces te pasa algo y tiene toda una gran onda, una gran cobertura gigante y sucede que entonces salen otras emociones, la emoción bloquea la razón cuando la emoción o la perturbación es muy grande, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de situaciones significativas, por ejemplo, como el trabajo, pérdida económica o un fracaso económico muy grande. Depende también como lo que la persona le haya colocado ese significado y ese peso emocional, porque de pronto a veces uno dice, pero por eso y estás llorando tanto. No, mi querida, hay peores cosas pues para llorar.
pero para esa persona era muy significativo. Entonces, dependiendo de eso, pues efectivamente la emoción va a ser también intensa. Entonces, si es una pérdida bastante significativa, el sistema límbico, digamos, recobra más importancia o más protagonismo, es decir, la emoción cobra más protagonismo y la cognición, en este caso sería el sistema límbico se conecta con el prefrontal, ¿ya? Y el prefrontal es el que hace como la valoración y la evaluación de muchas cosas. Entonces, el prefrontal es el del juicio, el del raciocinio, el de las funciones ejecutivas y el que nos dice, no, espere, usted puede que esté sintiendo mucha rabia, pero pilas, es que es su jefe y puede perder su Ujú. trabajo. Pilas porque es su papá y lo puede cachetear y lo puede echar de aquí de la casa. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces estamos tan embebidos de la emoción porque, digamos que cortaron la comunicación, el sistema límbico con el prefrontal y sencillamente uno dice, es que no hay nada que pensar, ¿sí? Sencillamente hay mucho que sentir y está bien consentir. Entonces creo que de pronto ahí viene la perturbación, por eso cuando ocurren estos momentos fuertes, 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 de emociones fuertes, es mejor dejar pasar un tiempo para que la emoción baje y podamos entonces pensar y la persona esté mucho más clara en su pensamiento. Me parece muy interesante lo que dices y yo quiero resaltar una partecita que tú hablas que en el mundo como que se ha creado un sistema para no dejarnos sentir tanto, pero yo lo que quiero preguntar es, ¿tú por qué crees que socialmente se ha dado ese fenómeno de no querer que los demás muestren sus emociones, aparte de ese fin comercial del que hablabas ahorita, como dentro de las familias, por qué se da ese fenómeno? Pues mira, yo no te sabría explicar por qué se da, o sea, tendríamos que hacer como un estudio sociológico un poco, ¿sí? A través de la historia. Pienso yo que lo que yo te digo, es decir, que el otro miembro de la familia no tolere su misma emoción. Ujú. Cuanto a mí, por decir algo, voy a poner un ejemplo. Como madre, me cuesta ver a mi hijo sufriendo, entonces yo no quiero que sufra, me duele mucho que esté sufriendo, entonces me genera tanto dolor, pues porque obviamente somos muy cercanos, somos muy allegados y como madre quisiera quitarle el dolor, pero no se lo puedo quitar. Entonces busco como los medios para quitárselo. Eso por un lado. En últimas, es no tolerar mi propia emoción frente a la emoción del otro. O sea, mi emoción que la genera la emoción del otro. En la otra circunstancia, digamos, en el otro extremo es la rabia, ¿no? Entonces, pero ¿por qué está llorando? Pero ya, o sea, no llore más, qué pereza Sí. usted llorando a cada rato, o sea, ya me tiene aburrida, yo ya no sé ni qué hacer, ni qué, dónde ponerla, ni qué decirle, ni qué no decirle. Entonces también es esa angustia, o sea, es esa rabia, es esa angustia, esa impotencia de qué hago con el otro, de Sí. qué hago para que el otro tramite rápido su emoción, porque obviamente no todos los seres humanos tramitamos muy rápido la emoción. Entonces yo pienso que es más una intolerancia a mi emoción que está disparándose a raíz de la emoción, de lo que yo estoy observando, de la emoción del otro. Sí, sí, sí. O sea, si yo no sé manejar mi emoción, pues no tengo cómo soportar la del otro, por decirlo de esta forma. Es como, para mí también es muy notorio lo que tú decías de la no cultura tanto emocional. O sea, yo pienso que se ha vuelto, por lo menos yo lo noto más en los hombres. Creo que desde la crianza, por el contexto social en donde nos hemos desarrollado, que pues tiene unas pautas diferentes entre hombre y mujer, desde pequeños a los niños varones les dicen como no, usted es un niño, o sea, usted no llora, levántese, no pasó nada. Llorar es de las niñas, pues llorar es para niñas. Y por eso yo creo que más adelante cuando crecemos nos encontramos con que las mujeres en cuanto a expresión emocional tenemos, digamos que somos mucho más, y yo creo que pues, neurológicamente también, pues eso tiene su porqué, obviamente, pero somos mucho más capaces de expresar la emoción, tanto verbalmente, obviamente, como físicamente, llorando o lo que sea, y siento que los hombres a veces se ven un poco más bloqueados en ese aspecto. Y pues eso obviamente siento que en cuanto a las relaciones,
cómo yo me relaciono, ya sea con mi pareja afectiva o con el otro, eso puede interferir o tener ciertas consecuencias en cuanto sí, en cuanto a la armonía de la relación social, llámese afectiva o pues llámese de pareja o pues amigos o lo que sea. Así es, yo le complementaría, por ejemplo, a las niñas les dicen, no llore que se ve fea. No, 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 no llore, no llore, se ve horrible llorando. Y los hombres, efectivamente, lo que tú decías ahora, Natalia, es que neurológicamente, o sea, físicamente somos diferentes hombres y mujeres. Ujú. Y si físicamente somos distintos, pues neurológicamente también somos diferentes. Ya. Ujú. Nosotras somos más sensibles, tenemos el área del lenguaje más desarrollada, por eso hablamos más, necesitamos más Claro. detalle, que nos cuenten más, que nos digan más, cuando nos están conquistando, pues como que nos endulcen el oído, ¿sí? Ujú. Como escuchar cosas bonitas y significativas y cosas que queremos escuchar. Los hombres son más pragmáticos, Ujú. en algunos momentos, en ese pragmatismo, entonces algunos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más táctiles, otros, bueno, ahí digamos que hay también otra variedad que en este sentido pues no vamos a entrar a describir tanto allí, pero el sistema límbico de nosotras está mucho más desarrollado que el de ellos. Por eso es más fácil ver, eso no quiere decir que nosotras las mujeres estemos exentas, ¿no? Es más fácil encontrar, por ejemplo, un hombre que rápidamente, como dicen por ahí popularmente, se prende como una mecha súper rápido. Entonces, nosotras de pronto asimilamos un poco más, Ujú. pensamos, ¿sí? Y de pronto en ese pensamiento nos decimos, bueno, no, aquí va a haber una pelea, mejor alejémonos. Los hombres Sí. no. Los hombres enfrentan, bueno, a ver qué es lo que le está pasando a usted, pues, hermano, con esta cosa, ya me la sacó, ta, 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 ta. Y entonces se agarran pues a puños o a peleas callejeras. Ajá. Digamos que es lo que más uno encuentra, vuelvo y digo, eso no quiere decir que las mujeres estemos exentas, no, hay mujeres que también se le miden a lo que sea, o sea, y encontramos y uno dice, y de pronto en la sociedad uno dice, pero ¿cómo es que esa mujer se agarró? Eso se ve súper feo, no sé qué, es más, socialmente es más aceptado en el hombre. Claro, claro. Bueno, eso por ese lado, entonces el sistema límbico de ellos no está tan avanzado como el de nosotros. El de ellos es algo mucho más primario, más precario, más reptiliano, diríamos Ujú. así, en términos pues psicológicos. Y algunos sí, de pronto ya a través del tiempo, a través de la sociedad, a través de su crianza, de su estilo de vida, de muchas otras cosas que de pronto les han pasado pues como que han avanzado un poco más en esa emocionalidad y el autocontrol y bueno, Ujú. logran avanzar allí. Pero efectivamente yo me he encontrado con muchos hombres en consulta que digamos que ellos dicen sí, me duele, pero pues obviamente no tienen un llanto fácil como nosotros Ajá. que tenemos pues la lágrima Sí. a bordo y ojo, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que eso hace parte, yo lo atribuyo parte a la cultura, sí, y parte, pero yo lo veo más parte desde lo neurológico, desde la misma fisiología, por decirlo de alguna manera, desde el orden neurológico. Y obviamente puede estar mediado, sí, por la cultura, pero por ejemplo en algunos casos, en algunas familias, en algunas generaciones, yo recibo adultos jóvenes y fíjate que no ha estado muy mediado el hecho de que es que usted es un hombre y no puede llorar y no sé qué, y Ok. se les dificulta, expresan más su tristeza, la emocionalidad y la tramitan más, por ejemplo, con el consumo de sustancias Ajá. psicoactivas. Esa es la forma de ellos tramitar la emocionalidad. Sí, y es muy cierto lo que planteas, pues digamos, a veces uno pues en el aspecto masculino nos damos de muy machitos y nos las damos de muy hombrecitos y no queremos expresarnos y dicen que, o sea, como expresar las emociones para nosotros es como algo difícil y a veces nos cuesta tanto. Y a veces es como la cultura lo que nos ha planteado de que si yo quiero expresar mis emociones, si yo quiero, digamos, llorar, habitualmente pasa mucho que los hombres reprimimos esto, o simplemente lo hacemos a solas o lo hacemos diferentes factores como algo que tú planteas, Eli, es el consumo de las sustancias,
o también irnos a tomarnos bueno, obviamente el alcohol también hace parte de las sustancias, o hacer otro tipo de actividades, pero posiblemente habrán afectaciones y habrán consecuencias, que es lo que de pronto yo quiero hablar un poco de algo, son las consecuencias que pasa al reprimir, digamos, las emociones. Entonces hay varias consecuencias como puede estar el tema de los dolores fisiológicos como un dolor estomacal, síntomas de migraña, también pueden aparecer factores como enfermedades intestinales e incluso también pueden aparecer ya síntomas de ansiedad, depresión o diferentes enfermedades mentales. Es lo que, digamos, he tenido en cuenta y he visto mucho, digamos, en esta sociedad lo que está pasando actualmente, de que muchas personas, y no, digamos, pues ya hablando ya de los dos géneros, cuando empezamos a reprimir las emociones, van a haber unas afectaciones que incluso nos pueden llevar hasta a enfermedades como el cáncer. No sé, chicas, ustedes qué piensan de lo que digo, e incluso también me gustaría escucharle la opinión que tú tienes, Eli. Bueno, sí, cuando no tramitamos esa emoción, precisamente o casualmente la paciente de hoy a las 7 de la mañana tocábamos este tema. Yo le decía a ella, ¿cómo haces lectura tú de lo que el cuerpo te está diciendo, de lo que el cuerpo te está hablando? Porque ella pues me decía que ella había tenido una serie de accidentes en su vida pues bastante complejos y que esta semana se había ido a hacer un masaje corporal, pues como muy completo, y que el quiropráctico o el masajista le decía precisamente eso, o sea, como que venga, o sea, pues yo también me caí y me caí de rodillas y no me pasa esto, ¿sí? Usted se cayó de un bus, cayó de rodillas y pues ¿por qué como que tanto traumatismo? O sea, como que entonces le hacía la reflexión y le decía, ¿qué tanto está cargando? ¿Sí? ¿Por qué tan, de pronto la representación es porque está como en la vida yendo de rodillas, ¿sí? O estando tanto de rodillas. Entonces ella me decía, yo no me había puesto a pensar, Eli, en este tipo de cosas, en este tipo de situaciones, y de verdad tiene toda la razón. Entonces hacíamos la reflexión y yo le decía, claro, pues porque es que los seres humanos a veces estamos acostumbrados a tragar la emoción precisamente por toda esta situación social, cultural, familiar, etcétera, como que no diga, no hable, pero usted cómo va a decir eso, no, no, usted cállese, bueno, toda la represión que hay frente a la emocionalidad, entonces tragando emoción, la localizamos en algunas partes del cuerpo y entonces ahí se da la enfermedad. De hecho, hay un autor que es Corbera y él habla de todo el tema bioneuroemocional, creo, no sé si estoy en este momento, no tengo muy bien el nombre, tal vez me esté equivocando, pero básicamente lo que el autor está refiriendo con unos estudios científicos muy estrictos, muy importantes, es que se ha demostrado específicamente a través de los tiempos, se ha demostrado que aquella emoción que no tramitamos está guardada en alguna parte del cuerpo. Lo que pasa es que Mm, no sí. nos damos cuenta. Ojalá y nos diéramos cuenta en qué parte estamos guardando, pero yo diría que primero más bien démonos cuenta de cuáles son las emociones, conectémonos con las emociones, sepamos que es normal y aprendamos a transmutar la emoción, pues para no guardarla o tragárnosla y acumularla en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, como es el cáncer. Y otras enfermedades, por ejemplo, el asma también tiene un componente emocional, por mencionar algunas. Ahora que acabaste de decir, pues que deberíamos aprender a identificarlas, a tramitarlas, ¿cierto? A expresarlas. Para mí, personalmente, yo creo que aparte pues de las estructuras cerebrales, pues que ya vienen como predispuestas en el hombre y la mujer y lo que estábamos hablando ahorita, yo creo que la familia tiene mucho que ver en el manejo de las emociones, o sea, en enseñar cómo se manejan y como decías tú ahorita, en identificarlas desde que estamos chiquitos. Por ejemplo, en mi familia siempre ha sido así, o sea, en mi familia siempre se ha tratado de decir como que tranquilo, o sea, di las cosas, siéntelo, no te quedes guardando todo. Y me considero muy afortunada pues por haber crecido en una familia así, pero entonces yo pienso en las personas que no han crecido en un contexto en el que se les permita expresar sus emociones
mucho menos pues identificarlas para poderlas manejar. Digamos, ¿cómo, o sea, si es posible que ya más grandes aprendan a manejar esto? O sea, ¿hay alguna forma de hacerlo? Claro que sí. De hecho, creo que cuando estamos grandes podemos manejarla mucho mejor, aprender a manejar la emoción mucho mejor, digamos, desaprender ese modelo familiar, social e incluso personal, Sí, porque algunos empezamos, tenemos unas individualidades y de pronto en nuestra individualidad decimos, no, pero qué pena, ¿cómo así me van a juzgar? Y yo no veo tampoco a nadie aquí en mi casa llorando. Entonces, ese también es un aprendizaje social, ¿no? Sí, es decir, sí, lo que no se dice, pero se ve. Ese es otro asunto importante que no hemos tocado porque hay familias donde ninguno bota una lágrima o todo es perfecto, todo es tranquilo, todo es calmado, hay mucha conciliación. Bueno, por un lado es bueno, pero por otro lado no es tan bueno porque entonces donde dejamos lo individual, las diferencias individuales de cada ser humano, de cada sujeto. Y claro, por ejemplo, una de las formas en la terapéutica que yo trabajo con los papitos que traen a sus hijos y de pronto sus hijos tienen que tramitar algún duelo, alguna emocionalidad, en fin. Una de las estrategias que yo les digo, bueno, te ha visto llorar, tú le has expresado que tú te sientes triste, que tienes rabia, que te sientes solo, que te sientes enojado, bueno, lo que sea. Entonces ellos no, yo no les pesaba eso, o sea, yo espero que ellos se duerman o cuando ellos no están o me meto al baño ujú, o en el cuarto y lloro y no quiero que me vean llorar porque pues se supone que soy el fuerte o la fuerte de la casa. sí, eso Entonces, se ve mucho. graso error. Tampoco puedes es que te vean llorar como una Magdalena, porque tendrás, obviamente, y necesitarás tus espacios de individualidad que son sumamente importantes en todos los seres humanos, pero sí necesitamos que tú como adulto, digamos, desmitifiques un poco todo ese castillo casi perfecto y derrumbable que los niños a veces crean de los adultos. Ujú, Entonces, a veces, digamos, la creencia de cuando somos niños es que al adulto no le pasa nada, o sea, el adulto lo puede todo, el adulto es el superhéroe, o sea, es una cosa, una sí, fortaleza, pues por lo menos también así lo sentía yo cuando era niña, ¿sí? Entonces yo decía, todos lo resuelven, si uno necesita plata, ellos la sacan, si hay que trasnocharse, ellos se trasnochan, o sea, para mí era como una cosa que yo decía Dios mío, no sienten lo sí, que uno claro. siente. Y con mis pacientes, efectivamente, pues me he dado cuenta de eso y estudiando psicología, pues obviamente comprobé toda esa información. Entonces, claro, pues también hace parte del mundo del adulto responder por el pequeño, ¿sí? Y ser más fuerte y sacrificarse y esforzarse, o sea, todo lo que nosotros hacemos pues por los hijos es normal. Pero también es mostrarles el otro lado de la moneda y es decirle, mire, yo estoy triste por esta pérdida, estoy triste por tu comportamiento, tengo mucha rabia por el comportamiento que Mm, hiciste o que has venido teniendo o esta situación que se ha presentado contigo, tengo mucho enojo o esto no me gusta, ¿sí? O sea, yo no puedo ignorar la emoción mía ante los ojos de los hijos, ¿sí? Es en la medida en que ellos van teniendo su edad y van avanzando, pues en esa medida puedo ir hablando un poquito más de mi emocionalidad. Y respondiendo específicamente a tu pregunta, muy puntualmente, claro que podemos aprender a tramitar las emociones. En el mundo del adulto podemos aprender muchas cosas y eso, digamos, es la parte interesante del adulto. Los niños y los adolescentes también lo pueden aprender, pero en nuestro desarrollo cognitivo como adultos podemos asimilar mucho mejor la información y podemos darle más sentido a sus aprendizajes. Pues porque nos van a pasar más cosas, ya estamos más independientes, cuando somos niños y adolescentes, estamos todavía al cuidado de la protección del adulto, ¿no? Entonces, digamos que a veces uno dice, bueno, ¿como para qué? Es como para qué aprender esto, ¿sí? O sea, no le encuentro sentido. Pero ya cuando nos pasan las cosas a lo largo de la vida, entonces
le damos mayor sentido, hay aprendizajes con mayor sentido. Sí, yo creo que eso en cuanto también al autocuidado es súper importante. Por ejemplo, pues desde mi experiencia, yo me considero una persona muy emocional o tal vez que da mucho paso a la expresión emocional. Y yo siento que eso en parte hace que los hábitos, digamos, de autocuidado, pues empezando porque los hábitos de autocuidado también tienen que ver con cómo me relaciono yo con mis emociones, cómo convivo con ellas, si les doy paso o las reprimo, prefiero no pensar en ellas o si dedico un tiempo del día a conectarme, digamos que conmigo mismo. Y para mí eso ha sido súper importante. Digamos que se siente también como liberar un peso. No sé si a ustedes chicos también les pasa cuando damos paso completo pues a la Claro. emoción, obviamente sin digamos que desbordarnos, porque pues hay que tener también un poquito pues de autocontrol también en ese ámbito, pero sí dar paso a la expresión, yo siento que es muy importante y es muy sano en el cómo me relaciono yo con los demás. Me parece que es algo súper importante, es una parte muy importante del autocuidado, es cómo convivo yo con mis emociones, cómo me relaciono con ellas. Claro, porque también es como ese encuentro con uno mismo, donde yo empiezo a entenderme mucho más. Por eso, digamos, Ujú. ahora comentaba de que pasa que algunas personas entran como en esa emoción y posiblemente actúen de una manera impulsiva. ¿Por qué? Porque no tienen la Ujú. capacidad de controlarlas. Por eso, digamos, es lo que yo respondí ahorita al principio con la pregunta que me hacía Nata, con el tema de que es saber llevar y gestionar la emoción, porque no posiblemente vamos a actuar de una manera impulsiva y terminamos agrediéndonos a nosotros mismos o también terminamos agrediendo incluso a la otra persona y afectando y así se forma un círculo y afectamos a todos los demás. Entonces, como lo ideal es como empezarla a saberla llevar esta parte de la emoción. Sí, súper de acuerdo, Juli, súper de acuerdo con lo que tú dices. Y igual me parece que también una parte muy importante tal vez viene en cómo comunicar la emoción al otro, lo que oímos tanto de comunicación asertiva, porque pues igual del lenguaje también parten muchas cosas, cómo le hago saber al otro lo que estoy sintiendo de una manera más sana y de una manera que pueda, digamos, ser un poco más adecuada y efectiva si quiero solucionar un conflicto o algo así. Lo de la comunicación asertiva, pienso que también vale la pena como discutirlo un poquito porque es algo súper hablado actualmente, pues se oye mucho. Sí, mira que el tema de comunicación asertiva se supone que debo decir las cosas, lo que siento y lo que pienso en el momento y en el lugar indicado o adecuado, ¿cierto? Hay algo que yo manejo con los consultantes y es que yo les digo, bueno, cuando tú haces una discusión o un debate desde la cognición, es de, por ejemplo, cuando discutimos de política, de la religión, de la Sí. iglesia, de lo que está sucediendo actualmente, Ujú. cuando discutimos de cognición a cognición, por decirlo de alguna manera, pues obviamente hay enganches, ¿no? ¿Sí? Y hay acuerdos y hay desacuerdos. Pero cuando discutimos desde la emoción, cuando yo expreso al otro, el otro a veces no tiene cómo refutarme. ¿Por qué? Pues porque es que esto es algo tan íntimo y tan personal Claro, que yo no tengo por qué refutarle al otro. O sea, me claro. quedo casi sin argumentos, a menos que de pronto nos encontremos con algunos tipos de personas que dicen, ay, pero usted tan bobita sintiendo eso, pero ¿por qué se sintió celosa? ¿Pero por qué sintió rabia? ¿Pero por qué sí? Ay, tan boba, Ujú. no, no sienta eso, no, o sea, eso no es como ponerse unos zapatos y quitarse los zapatos, Claro, ¿sí? O sea, la emoción trasciende más, entonces a veces las personas cuando hablamos desde lo emocional, no hay debate, es decir, no hay punto de discusión. Llega un momento en que el punto de discusión se corta, ya, claro. y hasta ahí llega todo. Entonces, yo a veces les digo, cuando tú hablas desde la emoción, muy probablemente, o sea, hay una mínima probabilidad de que te vayan a refutar. Entonces, los animo precisamente a contar la emoción. Entonces, digamos que lo que dicen los consultantes es que tienen el temor a ser juzgados, a Sí, ser obvio. mal vistos, mal interpretados, como que van a pensar o van a creer que yo soy débil, que yo soy floja. Ujú.
Y entonces obviamente hay un miedo a la valoración negativa por parte del otro, que es un miedo irracional, porque independientemente de lo que piense el otro, pues es que vamos a partir de un hecho, soy humana y pienso y siento como humana, y los Ujú, humanos sentimos, no solamente pensamos. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante entrenarnos en todo el tema de asertividad, incluso de asertividad para entender la postura del otro. Porque está bien, aquí hemos ejemplificado casos, por ejemplo, muy individuales. Entonces, cuando soy yo quien siento la rabia, pero ¿qué pasa con el otro? Es decir, el otro en esta conversación también está sintiendo rabia, está sintiendo ira, enojo, muchas cosas. Y cómo entonces yo me pongo también en los zapatos del otro y así como en esta conversación que estamos teniendo, yo me estoy sintiendo así, valido y le doy importancia y le doy cabida en esa conversación a la emoción del otro, ¿ya? ujú. Y esto raya con la compasión. Precisamente estamos trabajando con otra consultante este tema, pues porque obviamente ella se engancha rápidamente, entonces yo le digo, pues es que tú también tienes que entender que así como tú sentiste esto de los vecinos, pues ellos también se están sintiendo mal. Yo no sé hasta dónde tú lo estás validando, ¿ya? Estás validando la emoción del otro. Esto va en doble vía, ¿sí? Ujú, Y eso es lo que lo claro. hace interesante, ¿no? Ponerme en los zapatos del otro. Sí, es muy interesante la parte de que, pues en Totalmente. pocas palabras, lo que dice Eli es la empatía, que para muchos es obviamente Ujú, importante entender al otro, comprenderlo y saber así como generar esa comunicación y escucha asertiva para nosotros como seres humanos y comprender a las personas. Porque a veces cuando pasa que una persona se nos abre emocionalmente, sucede que a veces como que las personas no sabemos cómo reaccionar, pues, o uno como que, como ahorita decía él incluso, ¿no? O sea, como que la cultura o la sociedad nos nos ha instaurado que bloqueamos. no, exactamente, eso es una bobada, no llore Ujú, por eso, ay, qué tal cosa, es tan dramático. Entonces, lo ideal es como dejar expresar a las personas y estar ahí con ellas, digamos, cuando una persona esté mal, en una emoción bajo llanto, bajo rabia, entonces ujú. escucharlas y poderlas comprender para esa parte. Entonces, realmente el mundo de las emociones es muy complejo, abarcarlo, pero realmente no es tan difícil de llevarlo. Gestionarlas y saberlas llevar posiblemente nos puede ayudar a manejar una mejor vida para todos nosotros. Bueno, vamos a dar paso ya a las preguntas de nuestros queridos seguidores. Quiero iniciar con mi Mari. Listo. La pregunta de este seguidor dice, ¿la bipolaridad es estar alegre y de un momento a otro estar triste? ¿Esto es algo exagerado o real? Yo creo que aquí pues vale la pena hacer una pequeña aclaración de lo que entendemos de la pregunta. De pronto esta persona no tiene muy claro pues si la bipolaridad realmente es un paso tan rápido o es lo que nosotros comprendemos ya como el trastorno de bipolaridad, que pues eso ya digamos que es un tema un poco más complejo. Bueno, hay que aclarar, como tú decías ahora, la bipolaridad es un trastorno del ánimo. Es uno de los trastornos, yo diría que más difíciles y complejos de sobrellevar, que se necesita un acompañamiento psicológico y se necesita un acompañamiento farmacológico. Generalmente este es uno de los trastornos del estado de ánimo que no se puede desmontar el medicamento como otros trastornos, por ejemplo, el depresivo mayor o un episodio depresivo, sí, obviamente se puede hacer un desmonte de medicamento, pero en ellos no. Ujú. ¿Qué es la bipolaridad? La bipolaridad, pues como su nombre lo dice, son dos polos opuestos muy intensos. Para algunos pacientes es más hacia el orden depresivo, para otros es más hacia el orden maníaco, es decir, tiene más síntomas maníacos y la sintomatología es demasiado extrema. Entonces podemos estar en una depresión a tal punto de que la persona ni se levante para bañarse y duerma y llore a pasar a un estado maníaco que limpian, como digo yo, hasta el bombillo. Hacen oficio desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Son súper activos y siempre están haciendo cosas y cosas como muy extremas, ¿no? Entonces, son conductas extremas, digamos que, bueno, el tema pues de lo de la casa, puede ser también el tema en el trabajo, en la conducta sexual, en la actividad física.
en tener buenas ideas, como que sí, empecemos el proyecto y empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar, pero los estados maníaco-depresivos, como se llamaban antes, cada estado puede durar un tiempo X. Entonces, por ejemplo, puede durarle la manía 2 semanas y otra una semana la depresión y volvemos otra vez a la manía 2 semanas y media, en fin. Ya obviamente es un trastorno del ánimo y vamos a entender y vamos a aclarar que no podemos llamar depresión a que pronto en algún día de la vida estemos tristes. No, yo puedo estar triste y es normal que yo esté triste, que hoy haya amanecido triste, pero no es normal que todos los días de mi vida yo ya empiezo a ver que son tristes y todos los días con recurrencia a toda hora del día o de pronto en unas horas, digamos que hay unas horas pico, ¿sí? O unas horas de mayor concurrencia para la tristeza, ¿sí? Ya eso le podemos llamar depresión. Porque hay mucha gente que dice, ay, no, estoy con la depre, pero mentiras. Pasó algo y es lógico que si pasa algo, por ejemplo, una situación con algún compañero de trabajo, en tu familia, en fin, de la vida cotidiana, pues te haya afectado y te sientas triste por eso, pero pues eso es momentáneo y eso es pasajero. Por ejemplo, a nosotras las mujeres, porque somos cíclicas, nos sucede en algún momento del ciclo de esos 28 días que estemos más sensibles, más susceptibles y que haya un poquito más de tristeza, pero pues obviamente sabemos que eso va a pasar, eso será un día y medio, 2 días, máximo 3 días, pero sabemos que volvemos nuevamente y retomamos nuestro estado de ánimo normal. Claro, sí, súper, súper importante hacer la distinción, pues, para quienes nos están oyendo de lo que llamamos trastorno y pues cómo la diferencia de eso, digamos que de nuestro desarrollo, pues, normal o cotidiano. Bueno, la pregunta que yo elegí son como, pues la seguidora lo llama consejos, o yo diría también herramientas para poder tramitar las emociones cuando hablamos de una persona que tiende a ser impulsiva. Bueno, mira, la impulsividad tiene dos componentes. Tiene un componente neurológico importante. ¿Ya? Entonces, obviamente si hay un componente neurológico, pues hay consejos o herramientas psicológicas que no nos va a funcionar mucho dependiendo de qué tanto esta persona, digamos, procese esa información a nivel metacognitivo o a nivel introspectivo. ¿Qué es eso, digamos, en palabras castizas? Qué tan consciente sea de sí misma y de su emocionalidad. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay una técnica de la autoinstrucción por un autor que se llama Bowen y esta técnica es, digamos que se puede adaptar para que la persona, o sea, se le enseñe a conversarse a sí misma, como en este paso a paso, como que en este momento es cuando yo siento esta emocionalidad y fisiológicamente estoy sintiendo esto, entonces en este momento es cuando yo a veces tengo el impulso de, ¿sí? De pegarle al otro, tirarle el zapato, tirarle el plato, en fin, lo que sea, o gritarle. Entonces yo prefiero, ya como he identificado esto, entonces vamos, se le enseña otra técnica de respiración, que es inhale 3 segundos y exhale en 7 segundos. Ya, Ok. en realidad eso es la verdadera respiración cuando uno dice, vaya, respire y cuente hasta 10. 3 inhalamos y en 7 soltamos. Y soltamos lentamente. Entonces eso implica, digamos, hay una concentración, implica una activación a nivel fisiológico que va a bajar de pronto alguna tensión, algunos momentos energúmenos que podemos estar y dejamos de ser ahí como tan impulsivos. El otro asunto es que la persona logra identificar. Así como empieza a lograr identificar su emoción que está traducida en su cuerpo, o sea, a nivel fisiológico, porque algunos dicen, y es que me empieza como a hervir la Sí. sangre, como que me sube algo, como que me sube un calor que ya no aguanto y, uy, y exploto. También que logre identificar como que cuáles son esos pensamientos que le están activando de manera rápida y súbita este estado de ánimo alterado, pues para que llegue a ser impulsiva, ¿no? Hablando de la impulsividad negativa. También a este tipo de personas se les enseña toda la técnica de relajación y respiración para que lo hagan una vez al día.
Se le enseña Ok. la técnica corta para que lo puedan hacer una vez al día y entonces fisiológicamente vamos preparando al cuerpo para que esté más liviano, por decirlo de alguna manera. La relajación y la respiración va a representar en tu cuerpo como si tú empiezas a incrementar consumo de agua, de toma de agua en el día. Entonces, Ok. obviamente, se va viendo el beneficio, se va viendo el beneficio, ya hay algunas investigaciones que lo han respaldado. El otro asunto es que la persona empiece como a mirar y a ser más consciente de ese momento donde ya ella va a perder su control. A reconocer. Exactamente, te diga, no, Ujú. espere, ya, yo sé que esto está así, lo mejor es que, mira, esta conversación la terminemos en otro momento, Ujú. ya no me estoy sintiendo bien, yo pienso que esto puede terminar mal, yo te hago la invitación, que dejemos hasta aquí y retomamos más tarde o retomamos mañana o en otro momento. Esos son elementos muy importantes. El otro asunto es que la persona diariamente pueda tramitar sus emociones, como ustedes lo habían conversado ahorita, ser consciente de sus emociones, como desfogar todas estas cargas y estas tensiones que pueden haber día a día. Todos los seres humanos tenemos que empezar a decir, bueno, hoy el día estuvo muy cargado, estuvo pasado por esto, no sé qué. Entonces en este espacio voy a respirar, voy a hacer una relajación, voy a tomarme una bebida caliente, voy a estar en silencio, me voy a permitir llorar si es que lo siento de esa manera, o me voy a permitir dispersar un poco el pensamiento a través de la música, a través del baile. Esa es una forma de tramitar la emoción, ¿sí? Para otros es de pronto a través de la búsqueda de una reflexión en el día, o de conversar con otro, puede ser mi pareja o puede ser un familiar o buen amigo, mira, me pasó esto, no sé qué. Para otros puede ser sencillamente escribir. Esas Ujú. son formas de tramitar la emoción. Entonces, cuando el día ha estado muy cargado, también tengo que hacer, digamos, ese descargue. Entonces, básicamente, esas son como unas recomendaciones muy puntuales. Listo. Bueno, muy Perfecto. interesantes las recomendaciones que plantea Eli con respecto a manejar las emociones en una manera impulsiva. Y yo quiero pues hacer una pregunta y nos las hace unas seguidoras. ¿Cuáles son las emociones básicas de nosotros los seres humanos? Es una pregunta que yo la quería hacer al principio del programa, pero ¿cuáles son estas emociones que existen en nosotros? Bueno, mira, voy a permitirme leerlas porque a veces no están todas como tan, no las tengo todas a la mano. Tenemos entonces unas emociones básicas o primarias como la alegría, la tristeza, la ira, la aversión, el miedo, la sorpresa. Esas son unas emociones básicas. Para algunos autores hay otras más, ¿sí? Por ejemplo, como el asco, pero esas son las emociones básicas de los seres humanos, ¿sí? Sí. Y yo sí quisiera hacer, digamos aquí, una aclaracioncita. De pronto, a veces algunas personas dicen, bueno, pero pareciera que fulanito como que no tuviera emociones. ¿Dónde están entonces las emociones de aquellas personas que son crueles, que son vándalos, que matan al otro y que no hay una lectura de estas emociones básicas en el rostro, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos una gesticulación facial y que acompaña lo corporal. Sí. Y hay personas que tienen una, digamos que neurológicamente vienen con un dispositivo en su sistema límbico que no tiene, por ejemplo, los psicópatas, para hacer lectura de estas emociones básicas, de Ujú. estas emociones muy primarias. Entonces, por eso no se conduelen ante el dolor del otro. Por eso, ¿por qué? Porque no la saben leer, no la saben registrar, es decir, la pueden ver, pero como su cerebro, esa parte específica del cerebro no está, digamos que está atrofiada o no se desarrolló como se tenía que desarrollar, entonces por eso existe el psicópata. Sí, súper, súper importante. Ya, digamos, para concluir, yo creo que todo este programa es un llamado también, sí, a eso, a ponernos en los zapatos del otro, a ponernos en el lugar del otro, a comunicarnos de una manera más asertiva y definitivamente a ponernos en conexión con nuestras emociones, que creo que es una parte muy, muy importante del autocuidado, como decía antes, y pues sí, de la relación con nosotros mismos. Es bueno entender un poco más nuestras emociones
y comprendernos cada día más. Bueno, Eli, te queremos agradecer por estar con nosotros hoy en el programa. Realmente nos gustó todo lo que nos aclaraste con respecto a las emociones. Nos llamó un grato conocimiento con todo este tema y nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ha sido muy ameno haber conversado este rato con ustedes. Muchas gracias. Listo. Bueno, igual también les queremos agradecer a todos los que nos escuchan, a las personas que nos enviaron preguntas. Muchísimas gracias por todo el interés. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Personalmente Podcast, en Instagram y en YouTube, y en Spotify como Personalmente. Y los esperamos para que sigamos hablando personalmente.